La semana pasada los ánimos estaban encendidos en la Argentina porque el corporativismo de género rememoraba el movimiento Ni Una Menos. Sabrán algunos que este movimiento defiende de manera discriminatoria la vida de las mujeres y no la de los hombres, aun cuando hayan padecido exactamente las mismas situaciones. Es lo que se llama el derecho de autor, que afecta a un determinado tipo de personas y no a un determinado tipo de acción, tal como ocurre en los estados de derecho. Por eso muchos pensamos que la consigna humanista debe ser nadie menos. Ese mismo día la prensa divulgó en título catástrofe un caso judicial acontecido en la provincia de Chubut diciendo que quedarían impunes 6 jóvenes. ¿Por qué? Porque fueron acusados de afectar la integridad corporal de una chica sin su consentimiento, presuntamente tras haberle suministrado alguna sustancia en una habitación durante una fiesta de la primavera. Me interesó el caso porque está en boca de todos y porque reúne una serie de arbitrariedades características del corporativismo de género. Voy a contar el caso y haré un breve análisis de lo que dice la doctrina jurídica en torno al término más polémico de este caso, que es desahogo. En el primer comentario de este video les voy a dejar los términos ampliados que estoy utilizando. Lo hago porque mencionarlos puede dar lugar a arbitrariedades de esta red social en la que estoy transmitiendo el mensaje. No suelo hablar de casos en los que no hay una sentencia firme por respeto al principio de inocencia, un principio constitucional según el cual todos son inocentes hasta que una sentencia judicial demuestre lo contrario. Tampoco suelo hablar sin sentencia porque no es posible acceder a la fundamentación de quienes se expidieron sobre el caso. Aquí un diario publicó parte del dictamen del fiscal, algo que no está permitido porque tanto de la parte acusatoria como de parte de los acusados hay menores de edad. O por lo menos eran menores en el momento del hecho. En ambas partes había chicos de 16 años. Pero acá es muy difícil mantenerse callado porque toda la prensa muestra una sola versión del caso. Y esto se repite hasta el hartazgo en las redes sociales. Se divulga una perspectiva arbitraria y contraria a garantías constitucionales mínimas. Primer elemento común a los casos que apoya el corporativismo de género. La historia comienza con un escrache público y no en una dependencia judicial. El año pasado, en una página de Facebook, una chica de 24 años escrachó a 6 varones jóvenes por haber supuestamente abusado de ella. Los chicos fueron escrachados con nombre y apellido, algo contrario al principio de inocencia, que como veíamos es que todos son inocentes hasta tanto se demuestre que son culpables en una sentencia judicial. Contrario también al derecho a la dignidad y al buen nombre que tienen todas las personas. El nombre de la chica fue preservado, pero el de ellos no, de una manera contraria a lo que establece la ley. Segundo elemento común a los casos que apoya el corporativismo de género. En el momento en que la chica los escracha en Facebook, habían pasado 8 años. 8 años desde el episodio denunciado. No podemos inferir que lo que ella dice sea verdadero o falso porque transcurrieron 8 años, pero no deja de extrañar que sistemáticamente casi todos los casos que denuncia el corporativismo de género sean casos de eventos que habrían ocurrido muchísimos años atrás, sin que nadie haya hecho una denuncia judicial. No, pobrecita, pero con lo traumático que fue, necesitó 8 años para elaborar el trauma y decidirse a hacer un scratch en Facebook. En la literatura jurídica sobre este tipo de casos, y ahora no estoy hablando del de Chubut, se incluye dentro de las motivaciones para formular acusaciones falsas la de haberse arrepentido de lo que se hizo, reencuadrándolo como una acción no consentida. O dio su consentimiento a medias, y luego se arrepiente, en particular cuando la experiencia fue negativa, o cuando la madre lo descubre y la hija quiere salvar la imagen delante de la madre, estando o no arrepentida. Es lo que sucedió en el fallo español Arandina, en el que una chica dijo que si lo que había vivido se divulgaba, ella formularía una acusación. Por suerte, en este caso, el Tribunal Supremo Español revirtió el fallo en primera instancia. Volvamos al caso de Chubut. El movimiento Ni Una Menos de esa provincia tomó el escrache y lo divulgó por sus propias redes sociales. Finalmente el caso terminó formando parte de la agenda pública de la provincia. También le dieron nombre al caso que evoca otro muy conocido que tuvo lugar en España. A mediados del año pasado, la primera audiencia involucró a todos los imputados y 2 de ellos fueron sobreseídos. Sin embargo, los nombres de estas 2 personas sobreseídas siguieron apareciendo en todos los scratches, afectando su honor y su buen nombre. Sus fotos aparecen hoy en las calles, en las vidrieras, en los locales comerciales.
Cuando el caso se divulgó a nivel nacional, se falseó completamente la figura legal involucrada, que está lejos de ser la más grave. Esta figura no es la que divulga la prensa, sino la que está presente en el primer párrafo del artículo 119 del Código Argentino. Refiere a toda situación en la que se aprovechen de una persona sin su consentimiento. No implica producir lesiones a la integridad corporal del otro, ni lo que se denomina acceso carnal. La figura tiene que ver con un contacto físico no consentido, lo que habitualmente llamamos toqueteo, o si obligaran a una persona a tocarse a sí misma sin que ella lo consienta. El abuso simple, la figura involucrada en este caso, tiene una pena entre 6 meses y 4 años. En cambio, la figura de la que hablan los medios es la más agravada del artículo 119 y tiene una pena entre 6 y 15 años. Es decir, la prensa divulgó el caso asociándolo a la pena más grave que tiene el artículo 119 del Código, que no es la pena que está presente en la imputación. Pero lo que provocó la indignación popular fue la categoría de desahogo utilizada por el fiscal, asociada en Twitter por la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, a una visión de la justicia sin perspectiva de género, ya que estamos de un solo género, y por la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, como la convalidación del mandato de las masculinidades dominantes. El término desahogo, aplicado a prácticas no consentidas, puede generar rechazo, pero tiene una larga tradición en la doctrina jurídica. Para la teoría subjetiva del abuso simple, significa que la persona no tenía la intención de realizar un acceso carnal, así se denomina en términos jurídicos. Su propósito, desde la perspectiva de esta teoría, era desarrollar otro tipo de prácticas denominadas de desahogo. Son prácticas menos invasivas y refieren tanto a hombres como a mujeres. En cambio, para la doctrina objetiva, no importan las intenciones del sujeto, lo que importa es lo que hizo, importan las acciones. Esta disputa en la doctrina jurídica, en la que la mitad de la biblioteca dice que importan las intenciones y la otra mitad dice que importan los actos, también se aplica a otras figuras jurídicas. Básicamente tiene que ver con que no estamos en la cabeza de los demás para saber qué se proponen y lo que resulta más objetivo de evaluar son los hechos. Por otra parte, en la declaración del fiscal, de lo que se habla es de desahogo doloso. Esto significa que la persona lo realizaba con pleno conocimiento de que se trataba de un acto prohibido. Los diarios borraron la palabra doloso y solo hablaban de desahogo. En derecho, decir que una acción es dolosa significa que fue realizada a sabiendas del daño que puede causar y de su antijuricidad. ¿Podrá existir la figura del abuso culposo, es decir, realizado sin intención, pero con imprudencia o negligencia? No, no existe tal cosa. El delito de abuso siempre es doloso. Se necesita saber que la persona conoce qué está haciendo para atribuir el carácter de doloso a su acción. En un artículo doctrinario de Silva, Torres y Contreras, se cuenta que hasta la década del 80 los adolescentes no habían sido tomados en cuenta seriamente por los estudios sobre el tema. Su comportamiento a menudo fue explicado como experimentación normal o curiosidad propia de su desarrollo. Con el avance de doctrinas punitivas relativas a estos temas, el encuadre cambió. Un problema importante acá es que se habla de acciones que acontecieron 8 años atrás. Esto implica una enorme dificultad para conseguir pruebas, porque las acciones se realizaron en la intimidad, entre adolescentes. El problema, como decía también, es que no tenemos sentencia y solo contamos con una versión de los hechos, la que difunden los medios, y no podemos oír a la otra campana. También conocemos por la prensa las consecuencias que habría sufrido la chica por todo esto. Lo único que sabemos es la versión de ella. No tenemos otra manera objetiva de evaluarlo. Consecuencias en su ánimo y en su partida de la provincia de Chubut, algo que también los chicos hicieron, ya no viven ahí. Algo que sí sabemos es que ninguna de las dos partes involucradas quiere ir a juicio, por eso es que aparece esta posibilidad del juicio abreviado. Y lo sabemos porque conocemos la voluntad de esta mujer, que hoy tiene 24 años, representada por sus abogados. Y que algunos de los chicos declararon ser culpables de esta figura simple, porque de ese modo, en un juicio abreviado, tendrían más chances de quedar libres y terminar con el asunto. Sabemos que hay personas que se declaran culpables para ir a un juicio abreviado, aun cuando no sean responsables de las acciones que se les imputan. Y en este caso, como decíamos, ambas partes involucradas quieren terminar con esto cuanto antes. La prensa y el corporativismo de género condena por meros presupuestos, por la valoración de palabras aisladas, llevada a cabo por personas que en general no tienen mucha idea del vocabulario jurídico. Se puede cuestionar el término utilizado, desahogo. El propio fiscal lo hizo, quizás presionado por el repudio popular.
pero lo que no se puede negar es que está muy arraigado el término en el vocabulario jurídico. No es que se le ocurrió la palabra y entonces la utilizó porque le parecía la más apropiada para la situación. El fiscal también dijo que la palabra fue descontextualizada por personas que no saben nada sobre derecho. Se terminó perjudicando también a la denunciante, dice el fiscal, que también quiere un juicio abreviado. En síntesis, este presupuesto de que todas las personas quieren estar durante años involucradas en un juicio no tiene ni pies ni cabeza. Los imputados son 3, pero sin que haya sentencia, permanentemente se mencionan los 6 nombres de estos muchachos, 2 de los cuales ya fueron sobreseídos. Se ha pedido para el fiscal un juicio político ya elevado al Consejo de la Magistratura. Otro elemento común a la narrativa de este tipo de casos es que siempre se presentan a los hombres como hijos de influyentes políticos y empresarios de la provincia, lo que sugiere que no son debidamente investigados. Y aunque sabemos que es posible que personas poderosas interfieran en un proceso judicial, no tenemos la certeza de que esto ocurra en este caso y tampoco sabemos si verdaderamente todas las personas afectadas son esos seres poderosos de los que habla la prensa. A poco de ponernos a investigar el caso, vemos que la mayor parte son trabajadores de distintas organizaciones. Uno de ellos trabaja en una empresa de hormigón en Córdoba, otro trabaja en una empresa de transporte de pasajeros y es aficionado a los kartings, otro trabaja para una empresa de construcción de su familia, uno que fue sobreseído pertenece a una familia que tiene una empresa de turismo en la provincia. Hay un solo familiar directo de un político, de un gobernador de Chubut desde 1983 a 1987, y también fue sobreseído. ¿Lo fue por ser familiar de un ex político? No tenemos ninguna evidencia de eso, y si alguien la tiene, que la presente. El caso será evaluado en una audiencia a desarrollarse frente al juez de garantías interviniente, y allí habrá una participación activa de la propia damnificada y sus abogados. Analizamos en este canal cómo la sentencia de Zaganías también fue divulgada de manera totalmente distorsionada por la prensa y por el corporativismo de género. Los invitamos a ver este otro video que subimos hace un tiempo, en un caso apoyado por el colectivo Actrices Argentinas, y también la historia del caso Arandina, el que decía recién que fue revertido por el Tribunal Supremo Español. En todos estos casos, la prensa parece tener una posición tomada de antemano, antes de saber cómo fueron los hechos. Las personas no conocen el conflicto más que por artículos publicados en la prensa o incluso a veces por los títulos. La mayoría carece de conocimientos básicos como para saber cómo se desarrolla un proceso judicial en un Estado de Derecho. En este caso, no hay sentencia todavía. Se afecta el buen nombre de los acusados, preservando el de la chica, convirtiendo a los hombres en ciudadanos de segunda categoría. No se reclama por su vida como se reclama por la vida de las mujeres. No se respetan sus derechos. Se articulan narrativas completamente distorsionadas sobre sus orígenes familiares y se los imputa por acontecimientos que habrían tenido lugar muchísimos años atrás. Si no reaccionamos, si esto no cambia, el principio de igualdad ante la ley se convertirá en un mero recuerdo.